me esconderé. Gálatas 4, del versículo 8 al 11, y hoy tenemos un sermón que le he puesto de, lo tienen ahí, de nombre, no retrocedas nunca ni para tomar impulso. Eso lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Hasta en las películas, ¿no? No retroceder nunca, retroceder, no, jamás, algo así. Y es interesante porque aquí Pablo va a lanzar una pregunta en el texto. Vamos a leer el texto, Gálatas 4 del 8 al 11. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, y aquí está la pregunta que lanza Pablo, ¿verdad? ¿Cómo es que os volvéis retroceder, verdad? De nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y te das cuenta, ahí viene el título, no retrocedas. Es que no debemos retroceder, debemos avanzar. La palabra es para crecer en el Evangelio, ¿verdad? Para que nuestra fe crezca y no retroceda. Porque si retrocedes, realmente eres un niño, como dice la carta de Hebreos, eres un bebé que está en leche, y no una persona adulta que está creciendo en la madurez y comiendo ya sólidos bocadillos, ¿verdad? Entonces Pablo va a seguir argumentando, argumento tras argumento, ¿verdad? Para anclar y que sea sólido su predicación de sola fe, de salvación, sola fe. Está luchando contra estos judaizantes que han venido, ¿verdad?, proclamando un evangelio que Pablo le dice no es un verdadero, es uno falso, ¿verdad? La salvación por medio de las obras de la ley, sí, por la fe en Cristo Jesús, pero más las obras de la ley. Y Pablo lo que está haciendo es marcar una línea roja que no debemos ni traspasar con el legalismo, ¿verdad? Sobrepasarlo con el legalismo, ni tampoco rebajarlo con el libertinaje que hoy en día vemos en las iglesias, ¿verdad?, de ciertas denominaciones. Y a eso ha venido Pablo, al rescate de los Gálatas, con esta carta tan hermosa. Y recuerdan que la carta lo dividimos en tres partes, ¿verdad? DEA, doctrina, ¿qué más? La E, de exhortación, y la A de aplicación, ¿verdad? Así que si estamos 1 y 2, ¿verdad? 3, 4, estamos en exhortación. Y esto viene, te estás dando cuenta cómo ya en el capítulo Pablo, antes de entrar a las aplicaciones, está exhortando, se está indignando que va a lanzar una pregunta. Me temo que haya trabajado en vano, como vamos a ver. Me temo que haya trabajado en vano. ¿Será posible que los hermanos de Gálatas están retrocediendo? ¿Realmente están retrocediendo? Porque esa es la impresión. Y puede que no están retrocediendo, pero esa es la impresión que nos da Pablo. Y vamos a tener 4 puntos. La ira de Dios, el primer punto, la ira de Dios. Segundo punto, no glorificamos a Dios. El tercero, glorificando a Dios. Y 4, nunca es en vano. Esto me lleva a mi punto número 1. La ira de Dios. La ira de Dios. ¿Por qué la ira de Dios? Tú dices, pero es que en el texto no habla de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a sentar la base de estos 4 versículos, ¿verdad? De estos versículos del 8 al 11, y vamos a sentarlo en una base que es la ira de Dios. Ahora, la ira de Dios es definida como la respuesta emocional a la recepción del mal y la injusticia. Es una respuesta de Dios. La ira de Dios no es natural en Él. Él es completamente amor. Él es verdaderamente amor. Pero hay una respuesta de Dios a la injusticia y al mal. No podemos decir que Dios es ira por naturaleza, aunque sea una ira santa, ¿verdad? Pero es una respuesta al mal, a la injusticia, y con frecuencia traducido como enojo, indignación. Dios está indignado, ¿verdad? Está con cólera. En el mundo latino se entiende la cólera, ¿verdad? ¿Qué es cólera? No sé si aquí. Irritación.
tanto los humanos como Dios expresan esta ira. Claro, nuestra ira está manchada por el pecado. La ira de Dios, esa respuesta es santa y justificada. La ira de Dios es santa y siempre va a ser justificada. La del hombre nunca es santa y rara vez es justificada. Rara vez es justificada. En el Antiguo Testamento la ira de Dios es divina. La ira de Dios es divina. ¿A qué? A una respuesta al pecado, a la desobediencia y la transgresión del hombre. Ahí es donde Dios responde con ira. Así que desde Adán hasta la caída, todos nacemos imputados por ese mismo delito, por esa misma condena sobre toda la naturaleza humana. Desde Adán que era nuestra cabeza, hasta el último ser humano, en el cual Dios con su santa justicia reclama el pago del pecado. Reclama ese pago del pecado, siendo que la muerte la paga. Dios reclama el pago de esa condena, la muerte. Así que todo ser humano nace espiritualmente, moralmente, muerto en sus delitos y en sus pecados. Así que tarde o temprano, la muerte física va a reclamar esa paga. Y justa paga. Va a reclamarla, la muerte. Ahora bien, la santa ira de Dios está sobre todo aquel que nace con esa imputación, con ese delito, con ese pecado, reclamando esa paga. Así que la ira de Dios está sobre todos, porque todos nacemos con pecado, ¿verdad? Desde Adán. Así que Dios está su ira sobre todo aquel que nace imputado por ese pecado, cual su voluntad está siendo inclinado y deseando siempre el mal de la persona, del ser humano, y todo lo que haga está manchado por el pecado. Amados hermanos, somos esclavos al pecado, como dice la carta a los Gálatas, somos esclavos del pecado. Como tal, rechazamos toda obra del Señor. Lo rechazamos por naturaleza al estar esclavos del pecado, manchados por el pecado. Es más, no queremos nada, y no queremos saber nada de Él. No queremos saber nada de Dios. No buscamos nada de Él. No deseamos saber nada de Él. ¿Por qué? Porque nuestra mente está entenebrecida, nos dice la palabra, ¿verdad? Estamos ciegos, estamos sordos a la palabra. Estamos sordos a Dios. Pero es verdad que la ley moral de Dios está escrita en nuestros corazones. Dios escribió en nuestros corazones: no matarás, no robarás, amarás a tu Dios, ¿verdad? Guardarás sus fiestas. Todo eso lo tenemos innato desde que Dios creó al hombre. En nuestra naturaleza está escrita en nuestros corazones. La creación de Dios demuestra las obras de sus manos. Así que vemos esa ley moral escrita en nuestros corazones y vemos esa obra, esa creación de Dios que demuestra que existe Dios porque es obra de sus manos. Dios ha puesto en nuestra naturaleza esa búsqueda. Dios ha puesto en nuestra naturaleza esa búsqueda de dar gloria a Dios. Pero al ser criaturas que han nacido imputados por el pecado de nuestro primer padre Adán, manchados por el pecado, esa búsqueda, ¿verdad?, que es de buscar a Dios y dar gloria, está manchada. Y en vez de buscar al Dios verdadero, buscamos a dioses falsos. Es más, creamos dioses falsos. Es más, nos volvemos dioses falsos. Y nos damos honra y gloria a nosotros mismos. Dios ha creado en esa ley moral el buscar a Dios. Amarás a Dios con todo tu mundo, con toda tu alma, Pero claro, al estar imputados en el pecado, no le damos gloria. ¿Qué hicimos? Le dimos la vuelta, ¿verdad? Y buscamos hacer imágenes de animales corruptibles, ¿verdad? Corruptibles. Eso es el pecado. Esa es la mancha del pecado. En vez de buscar a Dios, buscamos dioses creados por nuestra imaginación o en nuestra realidad.
Y nuestra realidad es que detrás de esas imágenes están los demonios. Detrás de esos dioses falsos están los demonios. Si han leído el texto conmigo, habla de dioses con minúscula. Detrás de esos dioses con minúsculas están los demonios. Y en muchos de los casos solo buscamos nuestra propia y ególica gloria. Nuestra propia gloria. Así que por naturaleza, como pecaminosos, rechazamos el mensaje del Evangelio. Vamos a rechazar siempre el mensaje del Evangelio. Es por ello que la ira de Dios está sobre cada uno de nosotros. Y lo rechazamos porque esa es nuestra naturaleza caída. Efesios 2, del 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? Desobediencias. Ahí está la ira, entre los cuales también todos nosotros, se incluye ahí el que escribe la carta de Efesios, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, ¿qué dice? Por naturaleza que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, no solamente nosotros, que hemos venido a los pies de Cristo, éramos así, hijos de ira, sino también los demás, todo el mundo. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por naturaleza, Dios puso esa búsqueda de Dios, pero por causa del pecado buscamos otros dioses, sean creados por nuestras manos, sea nuestra imaginación, seamos nosotros mismos, y al hacer eso rechazamos el Evangelio, y si ya la ira de Dios estaba sobre nosotros por esa causa del pecado, más aún rechazando el Evangelio. Lo que se intenta con esto de la ira de Dios, el pecado, es trazar y dejar claro que desde Adán hasta el último ser humano que nazca de mujer, nace con esa naturaleza pecaminosa. Y la gloria de Dios está distorsionada por causa del pecado. Y solo buscas tu gloria. Solo buscas tu gloria y depositas esa gloria, esos deseos y esa fe en falsos dioses, incluido nosotros. Así que teniendo esta base, Dios escoge a un pueblo de Israel. Ajá. ¿Te das cuenta? De esta humanidad caída, idólatra, solo busca sus dioses falsos. Dios escoge un pueblo que se llamaría Israel. Los escoge de entre todos los pecadores. ¿Para qué? Para ser un pueblo santo. Sean la luz del mundo, como predicaste, ¿verdad? Sean la luz del mundo, y el mundo conociera al único Dios verdadero por medio de este pueblo santo y escogido. Este pueblo de Israel está en medio de pueblos paganos. Ya estamos viendo ya los Gálatas, ¿verdad? Alrededor. Estamos viendo aquí un pueblo escogido por Dios, Israel, en medio de muchos pueblos paganos. Al igual que Israel, estos pueblos paganos necesitaban ser salvos de su pecado, necesitaban ser salvos de este destino que es el infierno. Es aquí donde Israel falló. Es aquí donde Israel falló y no cumplió su misión. Más bien, como todo pecador egocéntrico, se enrocaron y se encararon con su propia religión, crearon su propia religión, apartándose de su verdadera y única misión, elevando su condición de hijos por encima de su misión. ¿Verdad? Nosotros somos el pueblo escogido, somos los hijos de Dios. Se olvidaron de su misión, ser luz del mundo, sal del mundo, ir a las naciones. Distorsionaron las leyes, los mandatos, los preceptos de Dios, hasta el punto que Jesucristo los llama sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. Distorsionaron la fiesta, los sacrificios, las normas sanitarias, los ritos, las ceremonias e incluso esas propias leyes civiles, como el divorcio. Lo distorsionaron, intentaron hacer caer a Jesús en ese tema. Y Jesús les dio una clase teológica magistral
cuando tocaron ese tema. Amados hermanos, tenemos dos partes, los judíos y los paganos, en esta historia redentora, los judíos y los paganos, ambos sumergidos ¿de dónde? De ese pecado, todos nacidos de ese pecado. Sobre ambos estaba la ira de Dios, sobre ambos está la ira de Dios si no obedecen. Esa es la misma condición hoy en día. Hoy en día es la misma condición que Dios dio. Obedece. La ira de Dios está sobre toda la humanidad si no cree en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en la obra del Hijo de Dios, en la cruz del Calvario, que resucitó de los muertos, que ahora está en la diestra del Padre, intercediendo por sus hijos, y hijos herederos de la promesa, como dice la carta de Gálatas, y que regresará por su iglesia, participará de ese gran banquete de la iglesia, y se llenará de gloria en la presencia del Padre. Pero el que no cree en esta obra sobrenatural y poderosa del Hijo, la ira de Dios está sobre él. Su destino es un sufrimiento y el sonar de sus dientes en el infierno para toda la eternidad. Con esta base, hermanos, con esta introducción del versículo 8, vamos a pasar al versículo 8 de nuestro estudio. En el punto 2, no gloriamos a Dios. Versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. ¿Eso qué quiere decir? Que si sirves a otros dioses, no le das gloria a Dios. Por eso ahí el punto, no gloriamos a Dios. Así que Pablo viene de decir que somos herederos. ¿Recuerdan el sermón pasado? Somos herederos. Como hijos de Dios somos herederos de todas sus promesas. Especialmente de la promesa, ¿de cuál? De la salvación. Somos herederos de la promesa de salvación porque hemos creído en Jesucristo. Pero el apóstol seguirá con su argumento con una postura inamovible de la salvación solo por medio de la fe, sin las obras de la ley. Como los judaizantes han comenzado a enseñar, han empezado a introducirse entre los suyos, entre los nuevos creyentes, entre los gentiles, e incluso se han introducido ya con aquellos creyentes judíos que han abrazado la fe cristiana. Se han metido, ya están dentro. Así que Pablo está muy seguro de lo que él cree. Él sabe lo que ha creído. Pablo está anclado, él sabe lo que cree. Él sabe lo que predica y lo que predica es verdadero, el verdadero evangelio, dando a entender que no existe otro evangelio, ¿verdad? No existe otro evangelio. Y si te predican otro evangelio diferente a lo que predica Pablo, es porque es falso. No existe otro evangelio más allá de lo que predica Pablo y ha quedado plasmado aquí en la palabra, en la Biblia. Ciertamente, o una concurrencia, empieza Pablo, ciertamente. A eso se le llama concurrencia, ¿verdad? Va a decir algo mientras que dice otra cosa a la vez. Y te vas a dar cuenta. Esto es una concurrencia, dice en la teología. Esto nos dice que Pablo va a hablar de eventos que están sucediendo simultáneamente. Están sucediendo cosas simultáneamente. Por eso dice ciertamente. Él nos dice que somos hijos y herederos, ¿verdad? En el sermón pasado nos dice, recordemos que la carta es corrido. No es 1, 2, 3, 4, no, es corrido, es una carta. Y recuerdan que nos está diciendo que somos hijos y herederos. Somos hijos y herederos de las promesas. Pero también nos dice acto seguido que en otro tiempo no conociendo a Dios. ¿Cómo es eso? ¿Te das cuenta? Si somos hijos y herederos, ahora nos dice que no conocemos a Dios. Pablo, ya me ha roto la cabeza. Me estás predicando que somos hijos y herederos. Y ahora me dices que no conocemos a Dios. Que en otro tiempo no conociendo a Dios. Así que empecé diciendo que todos estábamos bajo la ira de Dios, ¿verdad?
Así que en otro tiempo estábamos bajo la ira de Dios. Antes de venir a los pies de Cristo, estábamos bajo la ira de Dios. Antes de venir a Cristo no eran salvos por gracia, sino que estaban en las manos del maligno. Vosotros estabas y yo estábamos en las manos del maligno, en las manos del pecado, y la ira de Dios estaba sobre todos aquellos, sobre nosotros y sobre mí. Entendamos que la fe viene ¿por qué? La fe viene, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Así que hay un conocimiento primero de la palabra de Dios, un mensaje, ¿verdad? Del oír, la fe, el oír. Hay un conocimiento primero de la palabra de Dios. Por ende, y ahora tienes fe y crees en Dios y conoces a Dios. Pablo está jugando con la fe, ¿verdad? Y con la palabra conocer. Tienen que entender qué es la fe, ¿ve? El oír. Y por el oír la palabra de Dios, y la fe, y conocer a Dios. Él está jugando con esas palabras. Pero Pablo nos dice que antes no conocíamos a Dios, no teníamos ese conocimiento de las Escrituras. Estabas en el mundo, eras caído, no conocías la palabra de Dios. Antes no conocías a Dios, no conocías sus Escrituras, no teníamos esa fe salvífica. Vivíamos alejados de la ley de Dios, de sus mandatos, y ni siquiera teníamos esa nodriza que nos guiara como lo tenían los judíos. Los paganos no teníamos la ley y no conocíamos la ley. No teníamos esa ventaja como los judíos. Ni siquiera eso teníamos los paganos, ¿verdad? Los gentiles. Os dije que por naturaleza el ser humano tiene un conocimiento entenebrecido de quién es Dios. Su ley moral está escrita en nuestros corazones. Su creación nos dice la obra de sus manos. Nos dice que Él existe y eso nadie lo puede negar. Nadie. Aún estando en el pecado, nadie lo puede negar. Por causa del pecado no lo reconocen. Por causa del pecado el mundo no lo reconoce, sino que en su perversidad sirven a criaturas antes que al Creador. Cambian la gloria de Dios por la semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, y por ahí andan los reptilianos, haciendo de objeto este culto, ¿verdad? Haciendo de esto su culto. ¿Te das cuenta? El pecado distorsionado, manchado, esa gloria que debía recibir exclusivamente Jehová, pero el pecado ha distorsionado y no le damos gloria. Esta falta insensata e impía de no querer conocer a Dios termina en la esclavitud del ser humano. Termina en la esclavitud de aquellos que son culpables de ella. Sí, somos culpables de ella. Una esclavitud a sus propias invenciones e impías. Dioses que realmente no son dioses. Lo que es evidente por su misma naturaleza, nos dice el texto, ya que son objetos de ¿qué? De madera, de piedra, de yeso, de la mente, de carne, etc. No tienen respiración, poder, sabiduría, ningún interés en el hombre. En lugar de ayudar al hombre en medio de sus dificultades, ellos necesitan ser llevados por los hombres, como las procesiones, ¿verdad? Hemos visto los dioses de yeso que salen en las procesiones. Recuerden, este es el punto de inflexión. Es el punto de inflexión concurrente donde hay dos sucesos o dos escenas. Pablo está mostrando dos escenas. Por un lado, Moisés sube al monte de Sinaí, o también llamado el monte de Horeb, a recibir de Dios, ¿verdad? De recibir de las manos de Dios por medio de ángeles su ley, la ley de Dios, que fue escrita en nuestros corazones. Una ley moral que ha sido escrita ahora en tablas de piedras y será presentada al pueblo escogido, ¿verdad? Un pueblo escogido por Dios, para que la guarden, la cumplan, la obedezcan, se beneficien de sus bendiciones, ¿verdad? Eso está pasando mientras que Moisés sube. Ese es un acto.
Y la otra parte, la contraparte. Por otro lado, mientras sucede este hecho histórico del pueblo escogido de Dios para que la alabe, aflora la naturaleza humana pecadora, buscando, ¿verdad?, un guía. Como no ven al Dios invisible, buscan un guía. Nombran otro guía. Nombran a otro sacerdote para que ahora haga un Dios visible, un becerro. ¿Te das cuenta las dos escenas? Moisés subiendo a recibir la palabra de Dios para traerla a su pueblo escogido, y aquí el pueblo de Dios haciendo un becerro de oro. Eso es concurrencia. Dos escenas que están sucediendo. Negaron, a pesar de que sus ojos vieron los milagros, cuando salieron de Israel, ¿verdad? Cuando salieron, de Egipto, ¿verdad? Les dio de comer el maná, les dio de comer de las aves, les dio beber de una roca inerte saliendo agua de vida. Y ellos, a pesar de que vieron eso, crearon con sus propias manos un becerro de oro y comenzaron a adorar a dioses falsos. A dioses falsos. Amados hermanos, ¿tú cómo reaccionarías si ves estos milagros como lo vio Israel? ¿Cómo reaccionarías? O sea, que para tu mente, si ves estos milagros con tus propios ojos, en tu mente tendrías fe, ¿verdad? Estás viendo todos estos milagros, estás viendo esa nube, esa llama de fuego. ¿Cómo reaccionarías? Entregarías tu fe, ¿verdad?, al Dios invisible. Pero esta gente, en vez de estar separada para Dios, ancladas en su fe por lo que han visto, se olvidaron de Dios, se olvidaron en Dios, y en vez de darle gloria, construyeron a dioses hechos por sus propias manos, utilizando elementos creados por Dios para crear un Dios y darle gloria. El oro, creado por Dios, el oro de Dios, creado por Dios, y crearon un Dios con algo creado para darle gloria. Depositaron su fe en un becerro de oro, siendo Jehová el creador del oro. Depositaron su fe en un Dios creado, por la cual detrás de esos dioses están los demonios. Nos lo dice 1 Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Toda idolatría, creada, imaginada, o la tuya, detrás están los demonios. Ahora bien, permite llevar a nuestros tiempos, permíteme aplicarlo a nuestros tiempos. ¿A qué Dios adoras? ¿A qué Dios adoras? ¿A qué Dios estás dando gloria? Tú puedes decir, yo adoro al único Dios verdadero. Yo adoro a Jehová de los ejércitos. Yo adoro a su Hijo que vino a morir por mí y salvarme. Y es correcto, es verdadero. Pero déjame decirte la misma pregunta que hace Mateo. Ninguno puede servir a dos señores. Porque aborrecerá al uno o amará al otro. O estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En tu vida hay una concurrencia. Es lo que Pablo les está diciendo a los Gálatas. ¿Qué está pasando entre vosotros? Hay una concurrencia. ¿Está pasando dos cosas a la vez? ¿Estás con un pie en la iglesia y un pie afuera? ¿Estás viviendo de las riquezas, de las bendiciones de Dios y del mundo? ¿De las riquezas del mundo? Mateo se los dijo a los primeros lectores, porque estaba sucediendo y sucede hoy. Amados hermanos, ¿qué becerro has creado en tu vida? ¿Qué adoras? ¿A qué le das gloria? Yo, Eduardo, siervo, ministro, pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Murcia, por misericordia de Dios, siempre diré que en mí habita los deseos de pecar. Y no puedo mentir. En mí habita el deseo de pecar. Y soy pecador. No puedo creerme ese empoderamiento humanista
que no dependo del Espíritu Santo, que Él no me guía, que soy yo, ¿verdad? Ese empoderamiento que vemos en las iglesias, tú, egocéntrico, tú eres el Todopoderoso. No puedo creerme eso, estaría negando yo la guía del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No puedo decir yo que no puedo caer nunca. Yo soy 100% disponible a caer. ¿Qué es lo que piensas de ti? Siempre diré como un ministro de Dios, estoy en la mira de Satanás. Siempre estaré en las miras de Satanás. Y estaré en la mira de mi propia concupiscencia. Yo mismo soy ese peligro para caer en las 3F, en la fama, en la fortuna y en las faldas. Estoy en ese peligro. Estoy expuesto a que Satanás me ponga a mí, a una mujer pasando y mirando, que me ponga a mí dinero en la mesa, que me ponga los focos de las luces de las cámaras, ¿verdad? La única forma de mantenerte y de no caer es ser consciente que eres pecador y no negar que es imposible que caigas. La única forma es que seas consciente que debes obedecer la palabra de Dios y dejarte guiar por el Espíritu Santo. Y sobre todo, ser transparente con la esposa, que es tu primer ministerio, el hogar. Y la persona que más te conoce es tu esposa o tu esposo, ¿verdad? Está Dios, está el Espíritu Santo, está Cristo, está su palabra, y la esposa y el esposo, que son los primeros que van a ver si caes o no caes, o si corriges o no corriges. Los gálatas paganos por naturaleza, adoradores de otros dioses, y seguro amadores de sus propias glorias egocéntricas, impías, que no conocían a Dios, dice Gálatas, y su palabra. No conocían a Jesucristo y el Evangelio, pero que en el cumplimiento de los tiempos, recuerdan el texto anterior, en el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo a morir por todos los pecadores, ¿verdad? No, por sus hijos. Dios envió a su Hijo a morir por sus hijos, por todos aquellos que ahora, como los Gálatas, creen. Sí, creen. A pesar de que les está diciendo no conocían a Dios, creen. Y esa es la diferencia entre la antigua naturaleza muerta y la nueva creación por medio de la obra de Cristo, del Espíritu Santo. El creer, la fe. Pablo, en estas dos concurrencias, en esta concurrencia con estos dos sucesos, entre los hijos y herederos de la promesa, les recuerda que deben anclar más y más su salvación en solo por la fe y no en las obras de la ley. Dice, pero que en otro tiempo, al igual que el pueblo escogido de Dios, unos obedecían su palabra, otros creando becerro de oro. Estos paganos gentiles adoraban a otros dioses, que en otras palabras adoraban a demonios. Y no quiero decir ni mencionar que detrás de estos santos becerros que salen en las calles de oro, pero que son de yeso, adoran a algunos que se dicen llamar cristianos, católicos, apostólicos, romanos, y que tal vez hayan salido de esa religión, ¿verdad? Dios los puede sacar, pero adoran a demonios. La palabra lo dice, detrás de eso están los demonios. Yo personalmente no salgo de esa religión. Yo nunca salí de esa religión, nunca estuve en esa religión, pero sí estuve en otra religión donde sí adoraban a otros tipos de becerros, como los famosos influencers, ¿verdad? Grupos musicales de alabanzas, apóstoles, profetas, sanadores que van quitando demonios a niños en el McDonald's. No sé si han visto ese video famoso aquí en Alcantarilla, van quitando demonios a pobres niños en el McDonald's, porque aquí cerca, pero que no sanan en sus propias iglesias a los enfermos. Salen a las calles y hacen miles de milagros, pero en su propia iglesia no sanan a sus propios enfermos de su iglesia local. Incluso estos fieles tienen miedo de decir que están enfermos, para que estos falsos sanadores no los acusen de tener poca fe.
Salen a las calles y sanan a los enfermos, pero en la iglesia local sus enfermos tienen miedo de decir que están enfermos porque si no son hombres de poca fe. Esos son los becerros de oro actuales. Iglesias que han apartado la predicación cristocéntrica de los púlpitos por el teatro. Por puro teatro, humanística y egocéntrica. Y que tal parecido todo esto con la actitud de estos judíos en el desierto. Esa es la misma actitud que los judíos en el desierto. Haciendo fiesta en el desierto, como dice esta canción, pero haciendo un becerro de oro, para así dar a una imagen invisible, ¿verdad? Dar una imagen visible y adorarlo. Al ver este becerro, se ven a sí mismos. No están adorando al becerro, se están adorando ellos mismos. Al ver ese becerro, se están viendo ellos mismos. Están ahí encumbrados como los influencers, que ya no son pastores, son influencers. Pablo les dice: oh Gálatas insensatos, oh Gálatas insensatos. Y si Pablo estuviera aquí, les diría: oh murcianos insensatos, oh murcianos insensatos, cómo se han olvidado pronto de vuestro Dios, que ahora alzan becerros de oro, como si no conociéramos al único Dios verdadero y su evangelio. Es porque se habrán apartado de su culto. ¿Conocemos o no conocemos a Dios en tu vida cristiana? ¿Te delata eso? Los demás vemos el fruto del Espíritu Santo en tu vida, o vemos lo contrario. Lo que está pasando con los Gálatas debería verse en ellos, en ese crecimiento. Deberían verse esos frutos y ese crecimiento, debería verse esa madurez del Espíritu Santo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo está formando en ti, en mí, en los Gálatas. Que la palabra de Dios va construyendo en ti, edificando esa iglesia. Pero no, Pablo tiene que decirte que parece que no lo conoces, parece que no lo conoces, que no estás dando la gloria a Dios, como veremos en el siguiente punto en el texto. Pablo está intentando de que se den cuenta, de que reaccionen de esta situación. Intenta corregirles a aquellos, ¿verdad? Que se corrijan ellos, al igual que tú, hermano, que tienes tiempo para corregirte si estás con un pie en esa concurrencia de un pie en un lado y otro pie en otro lado. Estás a tiempo igual que los Gálatas. ¿Acaso no conoces a Dios? Le está diciendo. No eran conocidos. ¿No conoces a Dios? Y esto me lleva a mi tercer punto, glorificando a Dios. El versículo 9, más ahora, conociendo a Dios. Ay, qué rico, ¿verdad? Primero no conocían a Dios. Ahora está diciendo, bueno, ahora, más ahora, conociendo a Dios. O más bien siendo conocidos por Dios. Y ahí lanza la pregunta que veremos. ¿Cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Más ahora, en este preciso momento, está diciendo Pablo. Eso significa más ahora, en este preciso momento. Así que empieza una comparación con lo antes dicho. Si él dijo en otro tiempo, no conociendo a Dios, eran de tal forma, ahora aquí, y está la comparación, conociendo a Dios. Si antes no conocías a Dios, ahora que eres hijo, conoces a Dios. Ahora conoces a Dios. Antes podías justificarte. Si no conocías a Dios, podías seguir las obras de la ley. Pero ahora conoces a Dios, no tienes justificación para hacer lo que estás haciendo con los judaizantes. O en la concurrencia de tu vida, ¿verdad? Un pie en un lado y un pie en otro lado. ¿Cómo se puede llegar al conocimiento de Dios? ¿Cómo podemos llegar a ese conocimiento? Podemos decir que la única manera es por medio de su palabra. Y para esto hay que predicarlo como buenos embajadores de Dios. Todos somos embajadores de Dios. No es el pastor, el predicador, no, todos. Ser pregoneros de su palabra. Para la gente, escuche su palabra. Y por la palabra, la fe. Eso es verdad, oír la palabra. Para que la gente escuche la palabra de Dios, el oír.
Si no predicamos, ¿qué creerán? ¿Qué creerán? ¿Seguirán sus propias idolatrías? ¿Seguirán adorando a sus propios dioses? ¿Seguirán adorando a sus propios demonios? Pero Dios ha enviado a su Espíritu Santo para empoderarnos, sí, empoderarnos y salir a las calles y conozcan al único Dios verdadero. No para que te empoderes tú y seas el idólatra, el ídolo de la iglesia, no, para que el Espíritu Santo te empodere a ti, para que salgas a las calles y prediques la palabra. Que quede claro, que quede claro. Luego que llegaron al conocimiento del Dios verdadero, sus vendas fueron removidas y vieron ese error tan grande que habían estado adorando a otros dioses. Le pasó a los que estaban ahí, ¿verdad? Con Moisés. Fueron quitaron sus vendas y vieron. Que quede claro, porque he dicho que Dios envió a su Espíritu Santo, ¿verdad? Dios envió a su Espíritu Santo, como también envió a su Hijo, como también envió a apóstoles, como también envió a profetas, los cuales las mayorías eran perseguidos y martirizados. Quiero decir, y que quede claro, que si Pablo dice que ahora que conocen a Dios, no es por iniciativa propia del hombre. Pablo aclara que la iniciativa para la salvación no es del hombre, sino de Dios. Sino de Dios. Por eso dice, o más bien siendo conocidos por Dios. Para que no se vayan a confundir los Gálatas y decir, tú te has salvado, yo me he salvado, he conocido a Dios. Yo he conocido a Dios. Dice, no, más bien siendo conocidos por Dios. La fe en Cristo los ha traído a una posición sublime. Te ha traído a ti y a los Gálatas a una posición de gozo. En el caso de los Gálatas, por lo menos significa que Dios les visitó en su misericordia. Pablo les dice, sois hijos y herederos de la promesa, misericordia, ¿verdad? El ser conocido primero por Dios antes de la fundación del mundo, incluso antes que tú existieras en el vientre de tu madre, Dios ya te conocía. Dios ya te conocía, Romanos 8, 28, 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Antes de que fueras llamado, Él ya te conocía. Él ya te conocía. ¿Quiénes son los que Dios conoce? ¿Quiénes son? Los que aman a Dios. Los que aman a Dios. Los que son llamados según el propósito de Dios. Amados hermanos, tú que ahora eres conocido por Dios, es porque amas a Dios. 1 Corintios 8:3. Porque si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Ahora bien, si amas a Dios, es porque Él te amó primero. 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. No conociste a Dios, sino que Él te conoció primero. No amaste solamente a Dios porque Él te amó primero. ¿Te das cuenta de la relación que está haciendo Pablo y jugando y todo lo que Pablo nos quiere decir? Así que podemos concluir como en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Nos conocía, nos llamó, nos amó, nos eligió. Todo viene de Dios. Monergismo, ver, todo viene de Dios. Primero es Dios, moviéndose Dios primero. Hermano, si estás sentado aquí, amado hermano, amada hermana, es por pura gracia, porque Él te amó primero.
Él te conoció antes que existieras en el vientre de tu madre. Él te escogió antes de la fundación del mundo. Antes que tú hicieras bien o hicieras mal, Él ya te había escogido. Te escogió y te conoció a pesar de tu pecado. A pesar de que idolatrabas a otros dioses en aquel mundo en que vivías. El dinero, la fama, las mujeres, las drogas, el alcohol. Él te amó a pesar de todo eso. A pesar del pecado que llevaba a adorar a otros dioses, a pesar que tú lo rechazaste 1000 veces, incluso que blasfemabas su nombre, Él te amó primero. Y aún así, aunque la ira de Dios estaba sobre ti, Él te estaba amando. La ira de Dios estaba sobre ti y a la vez Él te estaba amando en esa concurrencia, en ese suceso de 2 hechos. Te amó tanto, pero tanto que envió a su único hijo para morir por ti. De tal manera, ¿recuerdan ese texto? De tal manera, Juan 3:13, Juan 3 del 13 al 18. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que del Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, unigénito, para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí quedó el texto para algunos. Pero no, sigue, porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Todo el mundo no, el que cree en él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es el amor tan grande de Dios, que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para redimirnos, para pagar por su sangre nuestros pecados. Nosotros debíamos pagarlo. Empecé, ¿verdad? Nosotros debíamos pagar y la justicia de Dios y la ira de Dios reclama ese pago y la muerte reclama ese pago. Pero envió a su Hijo para redimirnos, para que pagara, para que muriera en la cruz. Y eso pasó. Vino Cristo y fuimos nosotros crucificados junto con Él. Pero fue Él quien derramó su sangre. Nosotros fuimos crucificados. Pablo nos dice, fuimos juntamente crucificados, pero tú no derramaste sangre. Fue Cristo Jesús quien derramó su sangre y te limpió en la cruz. Por eso estás crucificado con Él, para que Él muera y te limpie con su sangre. Es lo que está diciendo Pablo. No para que tú mueras ahí y derrames tu sangre, no. Para que Cristo Jesús derrame su sangre y te limpie de tus pecados. Nos perdone y canceló el decreto que nos acusaba. Ahora, en su justicia somos justos, en su santidad somos santos. Al ser hijo, nosotros también somos hijos de Dios y herederos de la promesa. Y todo esto por pura gracia inmerecida, aun cuando éramos viles pecadores, viles, impíos pecadores. Éramos adoradores de dioses falsos. Es lo mismo que adorar demonios, llamémoslos por su propio nombre. Adoradores de demonios éramos. Adoradores de demonios. Hasta en el púlpito de hoy en día. Hasta en el púlpito de hoy en día hay adoradores de demonios. Hermanos de Gálatas, dice Pablo, estarán dispuestos, voy a parafrasear con el texto en la pregunta que hizo, ¿estarán dispuestos los Gálatas a sacrificar ahora la seguridad de la plena redención que poseen por medio de Cristo, la adopción de hijos, la bendita morada del Espíritu, la libertad del acceso al Padre y el hecho de ser herederos? ¿Están dispuestos a perderlo todo eso, a sacrificar todo eso? ¿De veras van a volver a su anterior condición de esclavitud? Con la sola diferencia que cambiaron un tipo de esclavitud, el paganismo, para otro el judaísmo, les está diciendo Pablo. Eso es lo que pregunta Pablo en el versículo 9. ¿Cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os querías volver a esclavizar? Ahora cambiemos la pregunta de Pablo en primera persona, en ti. Ahora Pablo te está hablando a ti.
¿Estás dispuesto o dispuesta tú a sacrificar ahora la seguridad de la plena redención que posees por medio de Cristo? A sacrificar la adopción como hijo, la bendita morada del Espíritu, la libertad al acceso del Padre y el hecho de ser heredero por estar con un pie en el mundo y otro en la iglesia. ¿De veras vas a volver a tu anterior condición de esclavitud en el mundo, con la diferencia que cambiaste ese tipo de esclavitud, el paganismo afuera, por las obras de la ley? ¿Cómo es que volvéis de nuevo a esos débiles y pobres rudimentos a los cuales hoy queréis volver a esclavizarse? Y no es que Pablo esté llamando al judaísmo paganismo. No es, al hacer esta comparación no está diciendo el judaísmo es paganismo, porque se están queriendo cambiar de uno, ¿no?, un esclavo a otro, no. Él está haciendo un comentario de valor para llamar la atención a la realidad que están viviendo los gálatas con los judaizantes. Los judaizantes el judaísmo quedó relevado al venir Cristo, cuando Él cumplió la ley y las promesas. En el antiguo pacto ha quedado en desuso. Ahora hay un nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús, como veremos en la Santa Cena. Al igual que los gálatas, antes eran adoradores de falsos dioses y demonios, inmersos en su paganismo. Ahora, al escuchar la palabra del Evangelio, han venido a los pies de Cristo. Han sido liberados de las cadenas del paganismo, al igual que los judíos fueron liberados de su legalismo al venir a la salvación solo por fe en Cristo Jesús, en la obra del cruz del Calvario. Tanto los gálatas fueron liberados del paganismo como los judíos del legalismo, ¿verdad? Ahora, al hacer esta comparación, están abandonando las cadenas del paganismo para ponerse las cadenas del legalismo del judaísmo. Hermanos, ¿queréis estar sujetos otra vez a las cadenas de la esclavitud de este mundo de pecado? Con todos sus rudimentos, con todo su sistema político, económico, fiestas, drogas, ideología. ¿Quieres regresar otra vez al mundo? Si aquí has sido liberado de esas cadenas, ¿quieres volver a ponerte las cadenas del mundo? ¿De qué fuiste liberado? Aparte del poder del pecado, aparte de las puertas del infierno, ¿qué cadenas tenías puestas en tus manos? Y tú las conoces, tú las sabes. ¿Qué cadenas tenías puestas por las cuales fuiste liberado? Pablo diría, ¿vas a regresar a ponerte otra vez esas cadenas? ¿Era el alcohol? ¿Era las drogas? ¿Era el sexo? ¿Las fiestas? ¿El dinero? ¿Vas a regresar a ponerte otra vez esas cadenas cuando Cristo te las ha liberado? Una vez que Cristo vino a tu vida y te liberó de esas cadenas, ¿vas a volver a ponértelas? Yo creo que no. Yo creo que no. Ahora en ti habita Dios. Sí, el Dios completamente santo, el Dios Espíritu Santo, que nos redarguye, ¿verdad? Esa es la función del Espíritu Santo. Él nos redarguye en Juan 16:8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esa es la función del Espíritu Santo, de redarguirte del pecado para que tú entiendas que no debes esclavizarte otra vez con el sistema y los rudimentos del mundo. Versículo 10. ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Y esto es lo que se está refiriendo Pablo cuando dice a los Gálatas de que quieren ponerse nuevamente las cadenas. A esto se está refiriendo. Ahí está la explicación de Pablo en el versículo 10. Primero liberados de las cadenas del paganismo, con sus rudimentos como la astrología. Los paganos creían en la astrología, creían en la lectura de los zodiacos y lo idolatraban a dioses falsos. Pero ahora, al ponerse las cadenas del legalismo, ¿verdad? Porque quieren cambiarse al legalismo, ¿verdad? Van a empezar con la circuncisión de la carne, que es solo el principio de un largo y eterno sistema
enorme de creencias, reglas, mandamientos que fueron impuestas por causa de las transgresiones del pueblo escogido de Dios. ¿Por qué fue puesta la ley, recuerdan? Por causa de vuestras transgresiones. ¿Y las ceremonias? ¿Por qué fueron? Por causa de vuestras transgresiones, porque las ceremonias están dentro de la ley. Toda la ley fue puesta por sus transgresiones. ¿Cómo sería posible haber dejado las bendiciones celestiales por ritos externos que no tienen nada que ver con las riquezas espirituales? Los días de fiesta se refiere a los días sagrados del judaísmo, el sábado era uno de ellos, los meses que está hablando Pablo, aquellas celebraciones que caían en ciclos de meses, como la luna nueva mencionada. Las estaciones se está refiriendo a las celebraciones que durarían más de un día, eran las fiestas como los tabernáculos, la Pascua. Los años, cuando se refiere, tenía que ver con el año de jubileo. Pablo no estaba en contra de todas estas prácticas y días festivos, pero sí en que se impusieran estas actividades como parte de salvación, como parte de la salvación y así parte del cristianismo. Los judaizantes creían que para ser cristiano hay que guardar los meses, los días, las fiestas, los años, las estaciones. No, te estás poniendo una cadena del paganismo para ponerte ahora las cadenas del legalismo y todo ese sistema. Déjame leerte un fragmento del diálogo de Justino Mártir con el judío Trifón, en el año 150 o 200. Razón del rechazo cristiano en la ley ceremonial. Mira el entendimiento en el año 150 que ya tenían y que muchos han perdido hoy en día. Ya que tú, Trifón, has leído, según tú mismo confesaste, las enseñanzas de nuestro Salvador, no creo haber hecho cosa fuera de lugar al citar junto a los profetas algunas breves sentencias suyas. Lavaos, pues, y haceros ahora limpios, y quitad los pecados de vuestras almas, pero lavaos en el baño que Dios os manda, y circuncidaos con la verdadera circuncisión. Mira lo que les está diciendo. Porque también nosotros observaríamos esa circuncisión carnal y guardaríamos el sábado y absolutamente todas vuestras fiestas, si no supiéramos la causa por la que os fueron ordenadas, es decir, por vuestras iniquidades y por vuestra dureza de corazón. Mira lo que le está diciendo Justino, un creyente a un judío. Porque si soportamos cuanto se nos hace sufrir de parte de los hombres y de los malos demonios, las idolatrías, de modo que aún en medio de lo más espantoso, la muerte y los terremotos, rogamos que tenga Dios misericordia de quienes así nos tratan. Y no deseamos vengarnos de ellos, tal como nuestro nuevo legislador, Cristo, nos lo mandó. ¿Cómo no habíamos de guardar, oh Trifón, lo que nos produce ni leve daño, quiero decir la circuncisión carnal, los sábados y las fiestas? ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Si de nada sirve, lo guardaríamos, pero de nada sirve. Circuncidaos vuestro corazón, es lo que Dios demanda. Si las fiestas, las ceremonias, es por causa de las transgresiones, mientras que circuncidados del corazón es por causa de Cristo, es por causa de Cristo. Amados hermanos, ¿por qué tendríamos que circuncidarnos para la salvación si Abraham fue circuncidado después de ser declarado justo? ¿O por qué guardar un sábado para salvación si es mandato de Dios, porque ese día descansó Dios para toda su obra? ¿Para qué guardarlo para salvación si fue descanso de Dios? ¿Por qué sacrificar animales si Cristo cumplió como sacerdote y cordero una vez y para siempre? Oh Gálatas, oh murcianos insensatos, oh amados hermanos, ¿queréis regresar y ponerse las cadenas de la esclavitud con las antiguas y paganas costumbres, ritos, adoraciones y seguir dando gloria a estos dioses? ¿O dar gloria al único Dios verdadero, quien envió a su Hijo Jesucristo, quien se entregó para morir en la cruz del Calvario por ti y por mí? Sí, Pablo está indignado por esta situación. Puede que también esté preocupado, pero está indignado. No se esconde. Él no se esconde de sus sentimientos a los Gálatas.
No esconde su sentimiento hacia los creyentes judíos. No esconde su preocupación por el avance del judaísmo que está trastornando al pueblo de Dios. Y esto me lleva al último punto. Nunca es en vano. Gálatas 4:11. No temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Hermanos, nunca trabajamos en vano, menos en el Evangelio. ¿Por qué está diciendo esto Pablo? Nunca trabajamos en vano. Más aún cuando lo haces por un llamado específico de Jesucristo, que te ha escogido para su obra, como Pablo. Pablo sabe que su trabajo no es en vano. Él está demostrando su lado más pastoral con esto, que muchas veces los ministros de Dios esconden. Pablo está demostrándolo y muchos ministros esconden este lado pastoral. Este lado personal, este lado oculto es liberado y es expuesto por parte de este hermano Pablo, que parece mostrar que su trabajo, su esfuerzo es en vano. ¿Te das cuenta? Él no está diciendo que lo que he hecho es en vano, no, él está, ¿acaso es en vano lo que ustedes están haciendo? ¿Te das cuenta? Lo está llevando hacia ellos. Este lado personal y oculto. A veces quiere tirar la toalla, ¿verdad? Hay con algunos casos de hermanos y hermanas. Otras veces tus fuerzas son renovadas, porque eso es a lo que se refiere Pablo. Está trabajando hasta el agotamiento. Pablo está agotado. Versículo 11. Temo por ustedes. Quizás todo el arduo trabajo que hicieron entre ustedes fue en vano. Esa es otra versión. Quizás, dice, quizás. Ese arduo trabajo que agota mis fuerzas y solo a veces tu esposa y especialmente Dios o el esposo te sostiene. A veces el ministro, Pablo estaba soltero, pero a veces el ministro solo tiene a su esposa al lado para sostenerse, aparte de Dios. Ese arduo trabajo que agota mis fuerzas. Esta hermosa profesión es agotador, es agotador. Haber trabajado hasta el punto del agotamiento total, está diciendo Pablo en otro texto, en otra versión. Toda la labor que Pablo puso para llevar el Evangelio sería en vano, no porque la salvación se perdiera, porque así fuera, entonces Pablo sería antibíblico, Pablo sería antipaulino. Pablo se refería a que su labor entre ellos, ¿verdad? Su labor entre ellos sería en vano, en el sentido de que su mensaje no fue aceptado con gracia. No lo aceptaron con gracia lo que Pablo predicó. Seguramente no recibieron el mensaje, no lo entendieron. No es posible que después de haber probado el Espíritu Santo de Dios, quieran regresar a externas religiones, a externas sistemas religiosos y lo que te entrega el mundo. Pablo está agotado y se lo está haciendo ver a los hermanos. Están poniéndose cadenas. ¿He trabajado yo en vano? ¿Sus frutos que están demostrando es porque yo he trabajado en vano? ¿No han recibido el mensaje? Esta suposición es importante porque en otra versión, y ya voy a acabar, la palabra haya trabajado en vano es quizás haya trabajado en vano. ¿Te das cuenta? Quizás está poniéndole en duda el comportamiento del hermano. Solo una posibilidad o solo una realidad, una de las dos cosas. Amados hermanos, ¿es acaso posible o quizás nuestro trabajo pastoral fuera en esta iglesia en vano? ¿Fuera en vano como Pablo? ¿He trabajado hasta el agotamiento? Quizás he trabajado en vano. Hay situaciones en la vida que los hermanos parecen que así fuera. Y no es un reproche por parte de Pablo. No está reprochándole a los Gálatas. No es un reproche yo que lo estoy aplicando a la iglesia.
contra vosotros. Así como Pablo está intentando de que reaccionen de sus actos, de su conducta en su nueva vida en Cristo, así, hermanos, os llamo a que vuestros actos estén de acuerdo a su nueva vida en Cristo Jesús. Sus actos deben ser conforme a su nuevo nacimiento. Deben demostrar esos frutos de nuevo nacimiento, ese fruto del Espíritu Santo. Los Gálatas no lo estaban demostrando. Estaban cambiando una cadena por otra. Paganismo por legalismo, por judaísmo. ¿Vas a cambiar tú esa libertad en Cristo por las cadenas del mundo? Amados hermanos, examinémonos cada día que nos levantemos. Cada vez que veamos la luz de cada día nuevo, digamos gracias Dios, gracias Dios. Amado hermano, estás de pie solamente por gracia de Dios. Y eso debe animarte a dar gloria a Dios. Eso debe animarte a dar gloria a Dios. Y no importa las aflicciones, no importa las pruebas, porque todo eso pasará. Y todo eso lo sobrellevarás junto a Dios, guiado por el Espíritu Santo. Y eso te llevará a decir, como lo vimos la otra vez, Abba Padre. Abba Padre, en el sermón pasado. Hermanos, que a Dios sea la gloria, que Cristo regrese pronto. Amén. Vamos a orar. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.